A raíz del video de modernidad y posmodernidad, me escribe Susan y me dice: profe, ¿sería posible que nos contara cómo trabajaron con la familia que usted puso en el video de modernidad y modernidad? Me pareció interesante su interrogante, por lo tanto voy a mostrar cómo en estos tiempos tan convulsos y complejos, trabajar desde la mirada sistémica, narrativa, como me gusta decirle a mí, utilizando alguna estrategia que proviene de la terapia familiar, es viable. Dar el caso. Gloria tenía 48 años, secretaria ejecutiva de una empresa y consultaba por depresión. Dormía mal, andaba irritable, sensible, se siente por todo, ha bajado de peso, llora sin razón. Lo peor es que se le nota en el trabajo. Ella vive con su esposo de 55 años, Carlos, que tiene una empresa de capacitación, cuyos principales empleados son la minera, lo que implica que pasa mucho tiempo fuera de la casa, dado que tiene que viajar a terreno, a las distintas faenas. Su hijo José, de 22 años, es estudiante de mecánica automotriz. Y Carla, de 24, recién terminó la carrera de ingeniería comercial. Nosotros podríamos elegir, como les dije en el video anterior, trabajar con ella y mirarla desde su depresión. Pero también tenemos otra manera. Y la otra manera es la que vamos a hablar hoy día. Verlos como un sistema, como una red conversacional. Cuando decidimos verlo, porque tampoco fue decidido en la primera sesión, cuando dijimos con Carla, a ver si lo podemos ver como sistema, lo primero que hicimos, el primer paso, fue lo que yo llamo vínculo y genograma. Describiendo en términos muy simples en el genograma, fuimos paso a paso vinculándonos con cada uno de los integrantes, asegurándonos de que cada una de las personas que teníamos ahí de la familia se sintiera aceptado y entendido. Nos fuimos expertas en mirar caras, posturas corporales, tratando de ser lo que el grupo Milán del primer periodo llamaba la neutralidad, no casarse con ninguna forma de entender, sino que entenderlos a todos. Y fuimos al mismo tiempo decodificando ciertos hitos básicos que nos permitieron entender su forma de funcionar en el mundo, considerando útil llegar solamente hasta los abuelos maternos y paternos. Los padres de ella, de nuestra paciente índice, viven en el sur, se ven poco, pero se ven. Los padres de Carlos es otra historia. La madre falleció hace 10 años y el padre, a poco andar de la separación, ellos se separaron muy temprano en la vida de Carlos, hijo único, se fueron a vivir a Argentina. Y desde que se fueron, cuando Carlos tenía alrededor de 5 años, estoy hablando de 55 años, viven en Argentina y no se ven. Interesante eso. Carla, de alguna manera, se vio tratando de entender entonces cómo había sido esto. Y vimos entonces que Gloria y Carlos habían estado casados por 26 años y tenían 2 hijos, de 24 y 22. Y entonces decidimos, veamos si podemos trabajar familia, que era lo que Carla había querido que yo la ayudara. Y fuimos a construir el problema, que es el segundo paso
que yo llevo en esta, voy a llamar, tipo de sesión terapéutica. Nos juntamos con la familia y les planteamos que entendíamos lo que los trajo a consultar. Y les dijimos, a ver, ¿ustedes se sentirían entendidos si nosotros dijéramos que hace 3 meses Carla contó que le avisaron que quedó seleccionada con una beca casi completa para un magíster en economía en una prestigiosa universidad de Estados Unidos? ¿Están todos de acuerdo que eso pudo haber gatillado la depresión de Gloria? Cuando todos nos dijeron sí, entonces dijimos, es decir, están todos de acuerdo que lo que los trajo a consultar es que Gloria se deprimió en forma inconsciente, por supuesto, después que supo la noticia de que Carla podría irse a Estados Unidos becada. Sí, dice Gloria, pero muy enfáticamente nos plantea que ella estaba muy contenta con el logro de su hija. Lo que pasaba era que tenía sentimientos encontrados porque se asustaba de lo que podría pasarles a ellos con lo que llamó el inicio del nido vacío. Y nos dijo, y que Carla no sabe, yo no sé cómo Carla va a enfrentar este mundo tan desconocido. Siguiendo con la lógica de la co-construcción del problema, y dado que Gloria era lo que podríamos llamar paciente índice, fuimos a decodificar qué es lo que le pasaba a Gloria. Me angustia no saber cómo enfrentar a mis hijos adultos, dice, y que se alejen de nosotros, como pasó con el padre de Carlos, a quien nunca más vimos después que partiera a Argentina, y eso me llena de pena. En la historia familiar de ellos había habido una lejanía familiar que se estaba rememorando no estoy segura si era así, pero puedo decir desde mi comprensión que se estaba rememorando. Y no había sido trivial en la vida de ellos, porque la experimentaron como dolorosa. Carlos dice, sin duda la lejanía de mi padre no fue fácil, pero me angustia más, no solo el nido vacío, sino que conociendo a Carla, que lo esté pasando mal en Estados Unidos y no nos diga para no preocuparnos. José a la vez dice, me apena que mis padres crean que nos podemos alejar tan fácilmente de ellos, porque nuestra familia es muy especial, pero más me angustia estar sin Carla, porque ella es mi partner. Carla, con esos ojitos grandes que tenía, dice, me apena también pensar que mis padres sientan que nos podemos alejar. Somos una gran familia y han hecho un excelente trabajo con nosotros. No sé, dice ella, si en otra época me habría atrevido a postular a Estados Unidos, pero hoy, con los adelantos tecnológicos, siento que la conversación entre nosotros podría ser casi diaria y se podría mantener todo lo que conversamos a lo menos 3 veces a la semana. Le decimos nosotros, parece que la familia es muy importante para todos ustedes. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos identificado el dominio de existencia con el que íbamos a trabajar, la familia. Entonces, frente a la disyuntiva que teníamos monádico, interaccional, decidimos trabajar sistémicamente. Que antes de entrar a mostrarles los distintos pasos, quisiera recordarles que en los años 60, Bateson y el equipo del MRI buscaban responder 2 preguntas. Una, ¿cómo persiste en un sistema una situación indeseable? Y 2, ¿qué hay que hacer para cambiarla? Un sistema
decían en esa época, puede cambiar de dos maneras. Uno, con lo que se llamó cambio 1 o cambio de primer orden, que sería mejorando la misma forma de relacionarse, la estructura organizacional, pero sin cambiar sin cambiar la estructura, lo que llamaba el MRI más de lo mismo. En cambio, el cambio 2, al que se orientaba la terapia familiar, se lograba, decía el MRI, cuando se realiza un cambio de las reglas que gobiernan la organización comunicacional del sistema. De esa manera, el sistema como estaba funcionando se remece y se logra construir un nuevo sistema, de acuerdo con todos sus miembros, que implique nuevas pautas relacionales y reglas que lo regulen. Y eso era el cambio de segundo orden. Por lo tanto, nuestro desafío era cómo logramos hacer un cambio 2. Cuando estábamos seguros de trabajar con todos, fuimos a la tercera sesión donde develamos la hipótesis sistémica, pero planteamos además el objetivo terapéutico. ¿Cuál era la organización de este sistema? Desde hacía 24 años, desde el nacimiento de Carla, han estado funcionando como una familia con altos y bajos, pero con un sentido de ser familia. ¿Cuál era la amenaza o el por qué ahora? Hace 3 meses, Carla contó que quedó seleccionada con una beca casi completa para irse a un magíster en Estados Unidos. Claro, maravilloso, pero no iban a estar todos los días juntos. Algo cambiaba. Y que apareció, por supuesto en forma inconsciente, o no sé cómo llamarlo, lo que nosotros, los psicólogos, podríamos haber dicho la depresión de la madre, que en términos de una hipótesis sistémica sería el síntoma. ¿Y cuál es la funcionalidad? Un término complejo, o sea, ¿para qué le servía esta depresión? Claro, podríamos encontrar su utilidad diciendo la familia se una en torno a Gloria y podría ser que Carla reflexione si se va o no se va. Por tanto, la funcionalidad, como llamábamos en esa época, tenía que ver con que la familia siguiera funcionando como estaba hasta ahora. Indudablemente, no tengo cómo explicar por qué pasa eso. Puedo solo describirlo. Y me arriesgo a decir que somos, los seres humanos, seres de hábitos. Esa preciosa lámina, o a mí me gustó mucho, que encontré en internet, habla de eso, somos personas de hábito. Y entonces el hábito de juntarse a conversar era algo que podría estar amenazando su forma habitual de estar en familia. Quiero insistir en que esto emergió, no es que fuera algo voluntario. Por lo tanto, nuestro objetivo era encontrar con la familia una forma distinta, redefinir la forma como están funcionando, de manera a encontrar una manera alternativa para enfrentar esta nueva etapa que están viviendo, que los deje tranquilos. Nos dicen, sí, nos gustaría trabajar eso. Para ver cómo lo íbamos a realizar, le pedí a Carla que buscara una intervención sistémica que le gustara y le pasé el libro de Mark Beibach y Mar Guerrero de Vega del año 2010, que se llama 200 tareas en terapia breve, individual, familiar y pareja. Se los dejo ahí por si lo quieren revisar, está en internet. Carla eligió el escudo familiar
llamado también emblema simbólico, como una representación de la familia. En la próxima sesión teníamos que planteárselo. Hicimos la sesión por Zoom. Carlos estaba en una faena y les planteamos que habíamos encontrado una estrategia que podríamos utilizar con ellos y que les podría ayudar. Y se las describimos. Les contamos qué es lo que significaba. Les dijimos que se llamaba el escudo familiar. Si bien la idea que está detrás del escudo, que es transparentar los valores, las fortalezas de la familia, les pareció bien, fíjense que el dibujo no. Especialmente Carlos dijo, no, eso del dibujo me parece algo infantil. Bueno, acogimos su negativa, conversamos a sola, Carla y yo, y les propusimos trabajar con algo que nominamos en ese minuto, una nueva identidad familiar, utilizando para ello los recursos y habilidades que habían desarrollado a lo largo de la vida. Después que a ellos les pareció útil y que consintieron, les pedimos que nos trajeran un nombre, el nombre que le darían a este nuevo proceso que estábamos iniciando. Llegaron entonces a la próxima sesión, que fue presencial, con el siguiente título: Redescubriendo un nosotros con hijos en transición a la adultez. Nos habían traído de regalo el anclaje de la nueva narrativa, porque es un anclaje, como planteaba Carlos Slutsky. Ponerle nombre a un relato, decía Carlos, facilita la idea de que éste no se vuelva difuso, se pierde o quede invisibilizado. Entonces, el redescubriendo un nosotros con hijos en transición a la adultez sería este nuevo relato. Teniendo claro ese norte, porque en última instancia se nos abría una esperanza, nos sacaba del entrampamiento con el que habían llegado para poder abrir posibilidades de futuro. Nos relataron que había sido muy importante ver su genograma, ya que entendieron de dónde venía el susto. Carlos no vio más a su padre cuando él se fue a Argentina y se casó con otra persona. De hecho, los hijos no conocieron al abuelo paterno. Si bien no se hablaba de ello, esa experiencia los había marcado y a ellos les pareció interesante relacionarlo con lo que vivían hoy y transparentarlo como familia. Es decir, ese aparente secreto familiar pasó a ser develado. Les dejo la cita de Slutsky, donde pueden encontrar esto del anclaje de la narrativa. No obstante, nosotros seguimos con la idea del escudo familiar, pero sin el dibujo, y fuimos trabajando los distintos aspectos presentes en la familia y negociándolos con ellos. Entonces podríamos decir que lo que primero hicimos fue trabajar los valores y fortalezas familiares. Veamos cuáles son los valores que los distinguen como familia. Y ahí hicimos una lluvia de ideas que fueron describiendo sus valores como la honestidad, contaban anécdotas, la transparencia, el conversar siempre entre todos, no habían secretos, un gran respeto por la opinión de los hijos, pero mucha responsabilidad en los adultos.
Después, con los valores claros, fuimos a la fortaleza, fuimos a distinguir cómo habían enfrentado la dificultad que la vida les había impuesto, respetando sus valores. Y la transparencia fue algo que para mí fue muy significativo. Hicimos una pregunta que nos llevó después a ingresar al mundo de Estados Unidos. Y le dijimos a Carla, cuando estés en Estados Unidos, si un compañero o compañera tuya te pregunta qué es lo más importante para ti de tu familia, ¿qué le responderías? Y ella nos dice la transparencia, el cariño y el respeto. ¿Qué respondería el resto? Y fue más o menos lo mismo. Cuando Carla y yo nos dimos cuenta que los valores y la fortaleza las tenían a la vista, pasamos al punto que podríamos llamar número 7, que podrían ser los desafíos y sueños para esta nueva etapa del ciclo familiar. ¿Qué los preocupa de lo que van a hacer en el futuro? ¿Cómo se van a comunicar con Carla? Ahí empezamos a ver, qué sé yo, si va a ser FaceTime, todas las herramientas tecnológicas a la disposición, si necesitaban aprender nuevas formas. Ahí el hijo mayor dijo, no, nosotros sabemos de comunicación digital. Fue bastante interesante. Y después pasamos a los sueños y aspiraciones. ¿Cuánto conoce cada uno de ustedes de Estados Unidos? ¿Será que solo Carla lo va a conocer? Ustedes también. ¿Cómo se imaginan la familia de aquí a 5 años? Y empiezan a aparecer todos los beneficios que ellos veían en la vida en Estados Unidos. ¿Y cómo lo van a hacer si la familia creciera y aparezcan nietos? Ustedes lo harían igual que sus padres. Y empieza todo esto de aparecer nuevos integrantes. Fue interesante cómo los papás empezaron a sonreírse pensando en que iban a tener a estos niños chicos dando vuelta. Cuando todo eso estuvo claro para nosotros, pasamos al cierre de la sesión y como es muy importante para mí, prescribimos recaída y los invitamos a tener presente que siempre contaban con nosotros, si es que necesitaban algo que nosotros pensábamos que no, pero que podían contar con nosotros y que tal vez sería bueno conversar con ellos justo antes de que Carla se fuera en unos 4 o 5 meses más. Es decir, los pasos que exigimos fue vínculo y genograma, la co-construcción del problema, develando la hipótesis y el objetivo terapéutico, la nueva narrativa, cómo la harían, afirmando el anclaje de esta nueva narrativa, que sería la sesión 5, las 6, trabajando valores y fortalezas familiares, las 7, desafíos y sueños de esta nueva etapa del ciclo familiar, y por supuesto, el cierre. La base, entonces, si yo la podría resumir, diría, escuchamos la queja, vimos si estaban dispuestos o no a trabajar y a realizar cambios, la co-construcción del problema, si era o no era aceptada por ellos, es decir, cómo la co-construimos, la hipótesis que nos hicimos, si a ellos también les hacía sentido lo que a nosotros nos hacía sentido, los objetivos a lograr y la elección de la estrategia interventiva, que tenía que ver con deconstruir el objetivo por el cual venían a consultar. Fue una terapia interesante, fue una terapia
que nos dejó tranquila a generaciones tan distintas, yo viejita y la Carla recién iniciándose. Porque ver pautas implica identificar comportamientos que se repiten, ya que ello da lugar a poder describir cómo las personas interactúan. Focalizarse en distinguir patrones de comunicación, cómo se hablan entre sí, roles asumidos, quién dicta las normas, quién aparece como más amable, quién es más comprensivo, quién pone los castigos, etc. ¿Qué pasa cuando la madre habla? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué pasa cuando un hijo tiene problemas o un padre tiene problemas? Es decir, las reglas implícitas del sistema, que por supuesto la gente no las tiene a la mano, sino que hay que ir co-construyéndolo con lo que van comunicándome. Para mí es muy útil verlo en una cena familiar. Cómo se sientan, quién está más cerca de la cocina, quién está a la cabecera. Y les pido que me describan desde quién eligió el menú hasta quién lava los platos. Ahí uno va viendo cómo se desarrolla lo que nosotros llamamos la terapia familiar. ¿Qué hace tan difícil la mirada sistémica? Porque estamos acostumbrados a ver personas con características distintivas y a centrarnos en lo que decimos. Nos atrapamos con frases como alcoholismo, sin saber qué es eso, cuándo toma, cómo toma, es para bajar la ansiedad, es para estar con los amigos, etc. Depresión, ¿qué es eso? Agresión, podría dar muchos ejemplos más, son nominaciones. Y no siempre logramos mostrar cómo dice lo que dice, qué hace cuando dice que se puso agresivo. Tonos de voz, mirada directa, huidiza, temerosa, desenvuelta. Es decir, todos los axiomas de la comunicación en acción. Entonces, la imposibilidad de no comunicar, como la vemos, vestimentas, códigos lingüísticos, peinado, usa anteojos, no usa anteojos, con quién vive, dónde vive, etc. Nivel de contenido relacional, cómo dice lo que dice, le dice lo mismo y la misma manera al papá, al hermano, qué hace, los tonos de voz, a quién va dirigido el mensaje, pero desde dónde está dirigido el mensaje, desde qué tipo de relación, desde una relación de hermanos, desde una relación autoritaria. La comunicación digital y analógica, gestos al hablar, uso de símbolos, collares, colores. Una vez más, ¿se queda solamente en lo digital? ¿Usa metáforas? 4. ¿Cómo se puntúa la secuencia de hechos al relatar un acontecimiento? ¿Dónde lo cortó? ¿Desde la depresión? ¿Desde que Carla avisó? ¿Desde lo que dijo Carla? Etcétera. ¿Cómo interactúan con personas de autoridad? Mujeres, hombres, etcétera. ¿Cómo interactúan con nosotros? Para mí fue interesantísimo. Como al principio me miraban con mucho resquemor, indudablemente por mis canas, y al poco andar me empezaron a tratar de tú. Y empezó esta interacción que al principio fue muy complementaria, siendo un poco simétrica. Para terminar, permítanme decirle las 8 reglas de Goro que yo tengo presente en el trabajo sistémico. Primero, la validación del otro y de su forma de ver el mundo. 2. Describir el problema en acciones o interacciones, no explicarlo ni solo nominarlo. 3. Facilitar que se disuelva la narrativa que atrapa, dando lugar a otra que le sea más funcional, pero sustentado en el sistema de creencias de quienes consultan. 4. Tener objetivos claros. 5. Poner acento en lo que la gente está haciendo y que funciona, y eso ampliarlo, en lugar de describir
lo que no están haciendo. 6. Abrir posibilidades que sean viables con la vida de las personas, utilizando para ello todo lo que él o la terapeuta puede aportar, pero también en términos personales. 7. Tener presente la red conversacional, organizacional, contextual, como quieran llamarla, de los pacientes. Los pacientes están con nosotros 1 hora, un poco más o menos, pero con sus vínculos cercanos, muchísimo más tiempo. No podemos obviarlos. Y 8, fundamental para mí, abrir puertas de esperanza en cada sesión. La esperanza, el futuro, es una de las herramientas terapéuticas que a mis ojos no todos los terapeutas le damos la importancia que de mi experiencia eso tiene. La terapia sistémica, créanme, tiene mucho que aportar. Muchas gracias, Susan, por permitirme poner por escrito esto que fue una terapia muy interesante para mí y espero que también para ustedes. Muchísimas gracias y será para una próxima oportunidad.